Bien, estamos de regreso, continuamos la entrevista con René May, sanador, sabio, filósofo. Hay muchas cosas que le pudiera decir. Sin embargo, me gustaría compartirle a nuestro teleauditorio, René, el don de la sanidad que está en ti. Se cultivó, es producto de una formación académica, espiritual. ¿Cómo llega ese don a René? Yo no nací sanador, no tiene el don de sanación, no. Yo nací con el don de evidencia, sí. Yo soy vidente de nacimiento y durante años tomar la mano de personas y hablar de su vida a miles, a varios países del mundo, a miles y miles de personas. La sanación es un camino, es el resultado de un camino, de una búsqueda, de una sabiduría dentro de la humanidad. Yo quiero de siempre de dar mi vida por la humanidad y encontrar una sabiduría. Y esta sabiduría, el cuerpo está emocional. Y cuando encuentra poco a poco, con años de trabajo, la sabiduría empieza a ser un resultado natural de herida que se cierra, de personas ciegas que su vista está mejor, de cáncer que se va poco a poco. Y crece un resultado que es una sabiduría. Y saber, cuando leer todos los libros santos de toda la humanidad, de todas las religiones, todos tienen una sabiduría. Y es nosotros que no entienden qué es la sabiduría. Es con ella que yo sana, no más. Yo sana con el saber de la vida, no más. Siempre para el ser humano el saber, el tener una visión de lo que el futuro nos depara, el tener la oportunidad de ver más allá de lo que nuestros ojos alcanzan. Hay en México en este momento, René, y seguramente no eres ajeno a la problemática que vivimos en materia de seguridad, en violencia. Quisiéramos que terminara, quisiéramos ver la época del México, aquel en que pues vivíamos en tranquilidad, vivíamos en paz. Esta oscuridad que representa la violencia, ahorita platicábamos, México está en tiempos de ver en algunos años vivir en paz. En febrero de 2012 va a empezar a se estabilizar la violencia. En septiembre de 2012 va a empezar a bajar el nivel de la violencia a México. Y más o menos 1 año y medio, 2 años, va a se quitar completamente la violencia. Y va a regreso a la filosofía, a la paz que vosotros teníais durante años y años a México. Igual que sube la violencia rápidamente, igual va a ir. En septiembre de 2012 va a empezar a bajar y va a se quitar. Ahorita, que platicábamos precisamente de este tema, me mencionabas que precisamente de esa oscuridad nace la luz. Sí, claro que la gente no entiende por qué un pueblo igual que México puede vivir una violencia muy difícil, muy dura, muy fea a veces. Y yo contesto a la gente, saber la luz nacer de la oscuridad, no nacer de la luz. Porque de la luz no ver la luz. No, es de la oscuridad que nace la fuerza de la luz. Y esa cosa que vosotros bajar a un nivel de violencia muy grande, que muchos países del mundo hablan aquí, de Ciudad Juárez, de México, y es con él que va a salir la luz. Con él no puede ser otra forma, es normal. Vivir en situaciones del caso de la vida fronteriza, donde también la violencia es parte de alguna forma que se considera que el hecho de que somos frontera, que vivimos en un país donde el consumo de drogas es muy alto y que la necesidad de la misma y el cruce de la misma nos genera un clima de inseguridad y de violencia. Esa tensión nos daña permanentemente en nuestro sistema de vida. Saber, yo acepto que Dios existe de siempre, porque yo sé que existe. No importa su religión, todos las religiones creen en Dios, no importa su forma. Y la cosa es que Dios da la vida y en ningún momento Él da el dinero. El dinero es nosotros. Y hoy, dentro del mundo,
a todo lado del mundo, idola un Dios que es dinero. Y no es la culpa realmente de la humanidad, es que la sociedad, por un funcionamiento, da un poder al dinero. ¿Por qué la gente secuestra? ¿Por qué la gente trafica? ¿Por qué roba? ¿Por qué? Por el dinero, todo. Y esa cosa que en el futuro un día va a ir el dinero, va a ir, un día va a se terminar con él. Y para mí está bien. Hoy es un poder y cuando no tiene dinero no tiene nada. Me parece raro, me parece no es un estado de conciencia, el dinero no es un estado de conciencia, es un poder dentro de una sociedad. Y es el problema de la violencia en México, que pasa la droga, ¿por qué? Por el dinero. Yo creo que la culpa no realmente es los asesinos, es la sociedad que da un poder. Yo voy en cárcel varias veces, toca a miles de personas dentro, y en ningún momento me cruza la idea que está mal o que está bien. No, claro que no. Para mí es la culpa de una sociedad, no de México, dentro del mundo yo hablaré. Cuando hablamos de sabiduría, ahorita me mencionaba algunos aspectos así de la sabiduría, del conocimiento, cómo vivir, cómo tener la certeza de estar viviendo bien, de sentirse bien consigo mismo, de tener la fe fundada en nuestro bienestar y en nuestra salud. ¿Cómo se puede vivir en ese equilibrio, René? Existe una sola verdad, no existe dos verdades. Y es nosotros que no entiendemos qué es la verdad. Saber cuando viene a la vida, nosotros cuando nacer viene con nada. Y el día que se va con nada. Es una verdad. Y dentro, ¿qué pasó? Es una historia de una vida, la historia de la vida. ¿Qué es? Que trabaja bien, que paga tu impuesto, paga tu electricidad, que tiene un bella coche, que va en vacación, todo. Y es tu vida, sí, claro, una vida de la sociedad. ¿Qué es dentro? El sentimiento de la vida. No, la verdad es que amo. ¿Qué es que amo dentro de tu vida? Que dar a los demás. Y es este sentido que nosotros no entiendemos. Y es esta verdad que no entienden, porque la vida es un momento, es una experiencia de la vida, no es un problema la vida. Nosotros, la verdad, viene a la vida por vivir una historia de amor con la vida. Y nosotros no vivir la historia de amor carga la vida. Es la verdad que nosotros no entiendemos. Es ella. Leía un poquito, buscaba documentarme de la vida de René. Me encuentro con los seres de luz, los que le instruyeron, los que de alguna forma fueron los que alimentaron toda esa sabiduría que hay en él. ¿Cómo pudiéramos definir a la persona que no sabe definir un ser de luz? ¿Qué son los seres de luz, René? Saber de siempre de la humanidad existen los ángeles, de siempre. No siempre en México, a todo lado del mundo hablar de los ángeles, más o menos hablar de ellos. Y de civilización antigua hablar de ellos. Y el ser de luz, los ángeles, es igual. Y está con nosotros ellos. Cuando toma la decisión de dar su vida a la humanidad, por dar un servicio a la humanidad, es el mismo camino que ellos. Cuando ellos vienen a la tierra, porque por ayudar a nosotros. Y cuando encuentran una persona que ayuda a los demás, claro que tiene una conexión con ellos. Para mí es normal, es natural, no es algo de fantástico. Yo vivo con ellos de siempre. Y va a terminar mi vida con ellos, claro que sí. Pues todos pueden. Es puro. Es que cuando encuentran la verdad, un sentido. Saber a veces, cuando la gente ayuda a los demás, dice, mira, yo ayudo, mira, es tu ego que ayuda, no es tu conciencia, porque que quiere que te mira, que tú ayudas. No, todos tienen un sentido de ayudar a los demás, todos, dentro de nosotros. Y todos tienen un sentido de una conexión con los ángeles. Es nosotros que no saber la despertar, no más.
amar a los demás es amar a los ángeles, amar a Dios, yo creo, no más. Quienes no podemos, no alcanzamos a ver, después de, vamos a ir al corte, regresamos, vamos a platicar y cómo pudiéramos en este momento, René, ayudar a nuestra teleaudiencia, a los que están en sintonía en este momento, a percibir, a convivir, a conocer a nuestros ángeles. Vamos a ir al corte comercial, después de eso seguimos platicando con René May.